El nuevo salón de té privado, construido bajo las órdenes directas de Alfonso, se erigía como una auténtica obra de arte palaciega. La zona de almacenamiento de las hojas se extendía verticalmente hacia el piso superior con un techo abierto, rodeado por paredes repletas de estanterías que simulaban una imponente biblioteca de 2 plantas de la alta sociedad de Alt Nutrition, conectado por una pequeña puerta secreta al juego de té de porcelana fina que el duque le había comprado tiempo atrás. Se abría un espacio cálido, acogedor y amueblado con cómodos sofás forrados en satén morado oscuro. Sumergida en aquel feliz santuario, Chloe decidió diseñar una nueva y especial receta para deleitar a sus invitados: un té con leche cocido a base de una mezcla de hojas trituradas en trozos pequeños para intensificar el aroma dulce, malteado y ligeramente ahumado, similar al prestigioso té Assam, rematando la infusión con una generosa ración de miel selecta de la boutique, acompañada por la doncella Ellie, quien portaba una bandeja con pastas finas. Chloe regresó al salón central para servir la misteriosa infusión a los asistentes de la merienda. Los 3 caballeros de la orden, Jacob, Val y Cain, abrieron los ojos de par en par, completamente desconcertados al ver que sus tazas de porcelana se llenaban de un líquido lechoso, opaco y turbio, rompiendo drásticamente con la transparencia del té negro tradicional. Jacob, presa de la inquietud, intentó disimular el miedo declarando su fe ciega en la duquesa. «Si lo ha preparado la señora, confío en ella más que en nadie en el mundo». Dispuesto a sacrificar su paladar, se bebió la taza de un trago y soltó un alarido de dolor tras quemarse la lengua, desatando las risas de Val y el entusiasmo de Cain. Mientras los soldados armaban el alboroto, el duque Alfonso saboreó la bebida en absoluto silencio, antes de pronunciar un elogio inaudito: «Es muy suave, es una bebida muy peculiar». Sabiendo que el duque jamás halagaba nada, Chloe sonrió con timidez y alivio. «Menos mal. Como al duque no le gustan los dulces, me preocupaba que el té con leche con miel no le fuera a gustar». Alfonso la miró fijamente, dejó su taza y, aprovechando que estaba sentado justo al lado de ella, rodeó firmemente la cintura de Chloe con su brazo libre, acercándola a su cuerpo de forma posesiva frente a todos. Con una voz grave e imponente, la frenó en seco: «No soy el duque, Alfonso. ¿No habíamos acordado anteayer por la noche que me llamarías así?». Al comprender la directa alusión al clímax apasionado de su noche de 6 horas en la alcoba, el rostro de Chloe se encendió por completo de pura timidez. Satisfecho por el rubor de su esposa, Alfonso volvió a beber. El duque, que desde su infancia detestaba los dulces, se detuvo en seco al percatarse de una revelación psicológica brutal. No era que le gustara el té dulce. Lo que verdaderamente le dictaba su corazón era que le fascinaba tomar el té Strictly porque era Chloe quien se lo preparaba, sabiendo que sería la próxima bebida viral para la alta sociedad. Alfonso propuso ponerlo a la venta en la boutique gourmet. Horas después, en una tarde tranquila y solitaria en el salón de satén morado, Chloe disfrutaba de una taza a solas cuando una misteriosa y desconocida voz resonó en el umbral, rompiendo el silencio. Sobresaltada, estuvo a punto de derramar el líquido al ver a un invitado inesperado apoyado en el marco de la puerta. Era el primer príncipe del imperio, Artur Canosar Vladimir, luciendo su cabello rojo ardiente, símbolo de la familia real elegantemente revuelto, una mandíbula marcada y una piel morena de galán. El príncipe mostró los dientes con una sonrisa audaz y arrogante que solía derretir a las jóvenes nobles. «Estás tomándote ahora, ¿verdad? Me gustaría que me sirvieras una taza». Sin esperar invitación y actuando como si estuviera en su propia casa, el príncipe Artur entró con paso firme y se dejó caer de forma indolente en el sofá. Justo detrás de él apareció el duque Alfonso, cuyo rostro denotaba una expresión notablemente tensa y gélida. Alfonso carraspeó y, marcando territorio de forma tajante, presentó formalmente a los 2 nobles a pesar de que ya se conocían. De inmediato, el príncipe Artur desvió sus ojos dorados hacia la salida con una mirada tan evidente que hasta un niño entendería su significado. Le estaba ordenando al duque que los dejara a solas. «¿Por qué no te vas? Quiero tomarme un té a solas con Chloe», soltó Artur con descarada confianza. Pero, sorprendentemente, Alfonso ni se inmutó. Con el rostro impasible y una negativa rotunda, se sentó firmemente en el extremo del sofá, pegado al cuerpo de Chloe. «Lo siento, es que ahora mismo tengo muchas ganas de tomarme un té». Las miradas de fuego y de hielo se cruzaron en el aire en un duelo silencioso, hasta que el príncipe, frustrado,
admitió la derrota. El príncipe Artur era el famoso holgazán del imperio. Amante del alcohol y las mujeres, solía saltarse sus deberes de estado, razón por la cual aún no había sido nombrado príncipe heredero a pesar de su gran inteligencia. Para Chloe, su presencia era sumamente incómoda debido a un tétrico recuerdo de su vida pasada como Clotilde, en su juventud. La antigua Chloe se había enamorado de Artur y le había confesado sus sentimientos en un baile, pero el príncipe se limitó a reírse abiertamente de ella en su cara, extendiendo un rumor por toda la alta sociedad que la convirtió en el hazmerreír de la aristocracia. Sabiendo que en ese mundo mantener amantes tras el matrimonio era común, el príncipe seguía creyendo con arrogancia que tenía la iniciativa absoluta sobre los sentimientos de la duquesa. Con aire de galán y apoyando la barbilla en la mano, le guiñó un ojo buscando agitarla. Sin embargo, para su profundo fastidio, la Chloe actual del siglo XXI respondió con una serenidad e indiferencia absolutas, ofreciéndole prepararle un té, buscando romper la asfixiante tensión. Chloe preparó el alfa y el omega de los tés aromatizados, el clásico Earl Grey. Al verter la infusión en las tazas precalentadas, un aroma exuberante inundó el salón. Artur cogió la taza, olisqueó el perfume y, tras bebérselo de un trago como si fuera licor, exclamó sorprendido: ¡qué curioso! Un aroma que recuerda al colorete que se ponen las mujeres. Fue este conde quien creó el té. Chloe, embriagada por el puro placer de hablar de lo que amaba, se relajó y esbozó una sonrisa sincera relatando la leyenda. No, se cuenta que el conde Grey salvó al hijo pequeño de un funcionario local que se había caído a un estanque, y conmovido por el gesto, el funcionario le regaló este té como producto típico de la región. Al verla sonreír, Artur intentó humillarla de nuevo sacando a relucir su pasado. ¿Qué pasa, Chloe? ¿Tú también sabías esto? No tenía ni idea. ¿Te acuerdas cuando hace unos años te hiciste la sabelotodo sobre el vino y acabaste haciendo el ridículo? Chloe lo fulminó cortando su risa con un tono de voz gélido. Sí, eso pasó, para desviar el veneno del príncipe. Alfonso intervino en el diálogo con elegancia. El aroma parece a flor y, a la vez, a fruta. ¿A qué se debe? Chloe se animó de nuevo explicando que se trataba de aceite de bergamota, un cítrico extranjero. Pero Artur señaló extrañado el colador. Esa parte amarilla mezclada con las hojas oscuras es la bergamota. Ah, no, son pétalos de caléndula que he mezclado por mi cuenta, reveló la duquesa, explicando que lo hizo para suavizar la extravagancia abrumadora de la bergamota con una fragancia floral sutil y dulce, bautizando su creación como el Earl Grey Flower. La mirada pícara de Artur cambió por completo, admitiendo con asombro que ni en sueños imaginó que ella tuviera semejante talento. En poco tiempo, los dos hombres vaciaron las teteras fascinados por los pétalos dorados de caléndula brillantes. En su fuero interno, el príncipe creyó que era un dócil homenaje al color dorado de sus ojos, mientras que Alfonso consideró con orgullo que se parecía a su propio cabello rubio, ignorando ambos que Chloe lo mezcló por pura intuición comercial sin pensar en ninguno. Al terminar el té, el príncipe Artur se recostó complacido en el sofá y exclamó con una sonrisa seductora: me ha gustado mucho, Chloe. Oje, me ha hecho mucha ilusión volver a verte. Antes de que Chloe pudiera responder con cortesía formal, ocurrió el shock. El príncipe Artur atrapó la mano de Chloe por sorpresa y tiró de ella con fuerza hacia su cuerpo, lanzándole un guiño posesivo mientras le preguntaba: ¿te ha gustado? A Chloe se le congeló la sangre. Le resultaba una situación sumamente incómoda y desagradable verse tratada como si fuera su novia. Quien reaccionó primero no fue la duquesa, sino una fuerza implacable a su lado. El duque Alfonso se levantó de un salto de su asiento, fulminando al príncipe con una expresión que Chloe jamás le había visto en la vida. En sus ojos carmesí se reflejó un sentimiento nítido, salvaje y descarado, hostilidad pura y rabia absoluta ante la invasión de su territorio. A Chloe se le erizó la piel de la nuca por la tensión. Mostrar semejante desprecio hacia el primer príncipe del imperio era una falta de respeto feudal gravísima que ponía en peligro su cabeza, pero a Alfonso no le importó. Al enfrentar de frente esa mirada asesina de sangre azul, el rostro de Artur palideció por completo y las comisuras de sus labios temblaron de puro pánico por un instante. Recuperando la compostura a la fuerza, el príncipe suelta la mano de Chloe. Se echó a reír con descaro, intentando burlarse de la situación. Lo digo por si acaso, duque, no estarás celoso, ¿verdad? Sin esperar el saludo de despedida, Artur se marchó apresuradamente hacia el palacio imperial, dejando la residencia en un silencio asfixiante.
e incómodo. Tras la marcha del príncipe, Alfonso permanecía en el salón con la taza de té ya fría, sumido en una tormenta psicológica sin precedentes. No creía haber exagerado, al contrario, sentía que debió darle una respuesta aún más contundente a ese maldito príncipe. Pero lo que verdaderamente lo estaba carcomiendo por dentro era el miedo. Por primera vez en su vida adulta, Alfonso experimentaba la emoción más destructiva que había heredado de su padre Ludwig, una espina clavada en sus nervios que le susurraba con crueldad: ¿y si mi esposa elige al príncipe? Para proteger su mente, Alfonso recordó las cláusulas de su contrato matrimonial. El pacto estipulaba estrictamente que debían respetar la vida privada y los amantes del otro. Si Chloe decidía mantener un romance secreto con Arthur, legalmente él no tenía ningún derecho a reclamar. Negándose a aceptar que lo que verdaderamente sentía era un amor posesivo e incontrolable, Alfonso se levantó en silencio y se marchó de la mansión para despejar su mente. Regresó a la hora de la cena. Buscando disculparse o marcar posesión a su manera, Alfonso sacó de su bolsillo una lujosa caja envuelta en terciopelo marrón y se la entregó con tono seco: «Te agradezco que seas una buena esposa». En su interior brillaba un majestuoso conjunto de collar de peridotos y pendientes de perlas entrelazadas con platino. Aunque a Chloe le gustaban las joyas, sintió que algo se rompía en su pecho. Lo que deseaba en ese momento no eran recompensas materiales. «Oiga, ¿esto es una muestra de afecto que me da como parte de nuestra relación matrimonial?», preguntó ella. Alfonso guardó silencio, confirmando sus sospechas. Con el corazón hundiéndose, Chloe le devolvió la caja con firmeza: «No vivo como su esposa, esperando recompensas materiales. Si quiere mostrarme su agradecimiento, prefiero otra cosa, algo un poco más humano. Por ejemplo, una sonrisa que me regales con una mirada amable y cariñosa». Alfonso permaneció callado, sin mover una sola ceja ni pronunciar una palabra afectuosa. Decepcionada, Chloe huyó hacia su dormitorio, sintiendo que todo el acercamiento de sus horas de té, sus conversaciones y su noche de 6 horas había sido una mera ilusión de su mente. Al día siguiente, vio el collar sobre el tocador. Mirándolo aturdida, pensó con amargura: ¿acaso todo fue una ilusión mía? ¿Qué pensará él de mí? Desesperada por no estresarse, se dio 2 palmadas en las mejillas, prometiéndose tratar al duque Strictly de forma profesional a partir de ahora. Volcando su energía en los preparativos de su fiesta de cumpleaños, la fría tregua profesional se vio interrumpida semanas después por una sorpresiva e inaudita invitación real, proveniente del mismísimo emperador del imperio. Chloe se quedó estupefacta, ya que la antigua Clotilde jamás había recibido una convocatoria personal del monarca. El evento era una merienda exclusiva para parejas de la altísima nobleza, una situación que le inspiraba una inmensa distancia e incomodidad dada la tensa relación actual con Alfonso. Al no tener opción de rechazo feudal, Chloe bajó al vestíbulo vestida con esmero para la ocasión. Al encontrarse con Alfonso, le dedicó una leve sonrisa falsa y fría, puramente profesional, ante la cual el duque se limitó a observarla en silencio, hacer una reverencia y ayudarla dócilmente a subir al carruaje. El carruaje los condujo hasta un fastuoso jardín imperial. Allí, rodeado de biombos y peonías de colores vivos que florecían en abundancia, se encontraban las únicas otras 2 parejas con el rango suficiente para asistir: los duques de Winchester, una pareja de ancianos cuyos hijos tenían la edad de Chloe, y los marqueses de Ronnefeld. Mientras compartían una charla trivial sobre el clima, la marquesa de Ronnefeld intervino en tono de broma, reclamándole a Chloe no haber sido invitada a sus virales meriendas del té. «Mi conocida, la condesa de Cloverfield, me dijo que lo pasó muy bien. La próxima vez, por favor, invíteme a mí también». Chloe, sintiendo culpa por haber invitado Strictly a sus vasallos en el pasado, respondió con cortesía prometiendo incluirla. De golpe, un sirviente rompió la atmósfera anunciando con fuerza la llegada de su majestad. Todas las parejas se levantaron rindiendo un estricto homenaje. Chloe hizo una reverencia y levantó la cabeza con cautela para contemplar al soberano. El emperador, Georgi Waldvall Mercedes Vladimir, la miraba desde arriba con un porte imponente. Poseía una barba impecable y un cabello medio canoso que en su juventud debió tener el mismo color rojo fuego que el de su hijo, reflejando una dignidad y un poder absoluto que empequeñecían a cualquier noble del imperio.
Sin embargo, el verdadero balde de agua fría cayó sobre los duques de Battenberg al ver al participante inesperado que caminaba justo detrás del monarca. El príncipe Arthur avanzaba sonriendo con descaro hacia la mesa, listo para desatar el próximo gran escándalo y el clímax del torneo de celos imperiales en el jardín real. La guerra profesional ha comenzado. Chloe ha rechazado el collar de Alfonso exigiendo un amor real, abriendo una brecha de hielo entre ambos. Pero el destino los ha arrastrado al jardín del emperador, donde el arrogante príncipe Arthur está listo para atacar de nuevo bajo la protección de la corona. ¿Podrá el duque Alfonso contener su furia asesina frente al soberano del imperio? ¿O los celos destruirán el honor de los Battenberg para siempre? El orgullo y la realeza se enfrentan en un tablero sin piedad. Suscríbete a Canal Nubia, activa la campanita y dinos en los comentarios, ¿logrará Alfonso proteger a Chloe en la mesa del emperador? Nos vemos en el próximo episodio.